Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Juan Echeverry, soy el director comercial para la vertical de Evolution Pharma para Vitex, para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y hoy les voy a estar hablando acerca del comercio del camino, es el comercio unificado, acerca de premisas, pilares y casos de uso. Acerca mío, yo soy docente en la maestría de Marketing Digital y Comercio Electrónico de la UBA. Como les decía, actúo en Vitex hace más de 4 años y soy especialista, vamos a decir, en marketing digital. Un poco mi planteo es entender cuáles son los retos del comercio unificado y justamente cuáles son las premisas o buenas prácticas para poder hacerlo. Em, Creo que todos partimos de una base en común y esto exponenciado justamente por la pandemia en la que cruzamos este año y justamente em, estamos ante una transformación total de todo lo que es el comercio minorista en cuanto a no solo, digamos, esta situación específica, sino a la creación de nuevos canales con clientes, ¿no? A partir de, obviamente, las redes sociales, todo el crecimiento del comercio electrónico, la apertura a nuevos mercados. Entonces, esto obviamente genera una gran oportunidad, pero también hay una complejidad en cuanto a cómo articular en términos de tecnología justamente todo ese problema, digamos, que se genera, que es de la dispersión de datos, ¿no? De poder hacer articular justamente los puntos de experiencia de los clientes dentro de un mismo canal. Entonces, un poco los desafíos para este esquema son los nuevos canales, múltiples sistemas que no tienen visibilidad sobre su propio negocio y obviamente la dispersión de datos. Entonces, dentro de ese esquema hay que poder articular varios puntos de contacto en relación con todas las áreas de la empresa, ¿no? Desde toda la parte de atención al cliente, de la parte de contable, de ventas, de marketing, de gestión de contenidos, de medios de pago, de todo lo que es la parte de logística, ¿no? Y poder hacerlo a su vez entendiendo o articulando todos los puntos de contacto que elige el cliente para comprar, ¿no? Desde su sitio móvil, desde las computadoras, tiendas físicas y todo lo que uno ofrezca, digamos, en términos de oferta, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, en donde todo se gestione a partir de una fuente única de datos, es donde parte el concepto de comercio unificado. Entonces, la unificación está planteada como un paso que va un poco más allá de la integración, ¿no? Porque un poco la diferencia del comercio unificado con los esquemas tradicionales de omnichannel es en donde yo estoy colocando primero al consumidor en el centro de todo. Entonces estoy haciendo más un enfoque en la experiencia de compra que en un enfoque funcional entre los canales de ventas. El segundo punto es que en el esquema tradicional de integración de lo que llamamos el omnichannel, se trabaja en la integración de diferentes servicios, mientras que en un enfoque de comercio unificado se trata de una unificación de base en un solo software, ¿no? También en cuanto a diferencias, la cuestión es de que en los modelos de integración se desarrollan soluciones de diferentes proveedores, mientras que en un esquema de comercio unificado esas soluciones vienen en nativas justamente, entonces eso lo que permite es bajar todo lo que serían los esfuerzos y dolores de integración entre múltiples sistemas, reducirlo al mínimo. También, digamos, todo lo que son los propios procesos se terminan simplificando y en definitiva lo que uno termina generando son dos cosas que son una experiencia de compra mucho más consistente en todos los canales y también una fuente única de datos y pedidos.
Entonces, si bien el enfoque de Omnichannel es el camino a seguir, ¿no? El- el comercio unificado lo que termina logrando es justamente crear una fuente única y centralizada de los usuarios, ¿no? Entonces, en esa instancia, lo que se puede generar justamente es a tener la lectura y la articulación del consumidor independientemente de cuál es el canal en cual él compre o cuál es el momento dentro del journey del cliente. Entonces, un poco en cuanto a los pilares para llegar ahí, creo que el objetivo está claro en términos de lo que nosotros estamos buscando justamente es generar una experiencia de compra que sea acorde al consumidor actual, en donde justamente está buscando eh, la búsqueda más de valor que de precio, en donde está buscando digamos, proactivamente las soluciones a sus problemas, en donde privilegia la experiencia sobre el producto y que es un co-creador de contenido activo, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que preparar justamente toda nuestra operación en términos de comercio para justamente satisfacer las necesidades de ese cliente, ¿no? Entonces, un poco nosotros en términos de solución, lo que planteamos con Vitex justamente es una plataforma para poder hacer esa gestión de comercio interno centralizado basado en todas estas experiencias de cliente, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a eso, nos referimos que podemos, a partir de nuestra plataforma, que es un SaaS para Digital Commerce de origen cloud en formato multitenant, justamente resolver la capa tecnológica de todos los puntos de contacto que fuera a tener con el cliente de manera nativa, ¿no? Tanto la capa propiamente de Digital Commerce con la gestión de el e-commerce con ya una capa completamente resuelta respecto de autos de box y de low code. También la capacidad de tanto conectar nativamente con nuestra solución de in-store para punto de venta físico, como también soluciones de POS de terceros y también tener funcionalidades y capacidades tanto de B2B para comercio mayorista, tanto como asistencia a la fuerza de venta, como de autoservicio para mayoristas y también de marketplace completamente nativos, ¿no? Entonces, justamente eso lo que permite es poder articular los distintos canales dentro de esa misma experiencia de compra. Para hacer eso, digamos, en primer lugar se tiene toda la capa justamente de checkout y de todo lo que es el punto de venta, sea digital o presencial, justamente integrados, en donde se venda en el comercio electrónico o en tiendas físicas, pueda ser un proceso que sea transparente, que sea fácil y que esté totalmente integrado y en donde, por sobre todas las cosas, se puede entender justamente el inventario de todos los canales y ofrecer una experiencia en donde no importa dónde esté ese producto o servicio, sino que justamente lo que se plantea es que el cliente pueda comprarlo en cualquier momento y tener regulada la operación para después poder ofrecerlo. Y obviamente todo lo que sería el 360 de vista de los clientes, ¿no? Entender cuál fue la actividad que tuvo en el online y en el offline en términos de búsqueda, interés y compra para poder articularlo dentro de una oferta coherente hacia ellos. También la parte de la capa de contenidos también es muy importante respecto de justamente toda la gestión del contenido, tanto de la parte de precios, de promociones, del CMS, del sistema de gestión de contenidos, con soluciones también out of the box, ya digamos muy fáciles de implementar y con ya resuelta toda la capa respecto de todo lo que es SEO y de PWA también, ¿no? Respecto, respecto de lo que sería la atención al cliente, también, digamos, esa capa
esa capa de CRM, que va a permitir justamente entender y articular el offline con el online, y permitir justamente esa visión de 360 grados del cliente que habíamos planteado antes, y sobre todo un sistema de gestión de órdenes distribuida que va a permitir conectar todos esos canales, sea un e-commerce, un call center, marketplace y redes sociales, o los puntos en donde el cliente quiera contactarse y generar su journey de compra, como también todas las fuentes de datos que yo preciso justamente para operar esto de manera articulada, ¿no? Desde almacenes, tiendas físicas, los carriers de logística, información de sellers de terceros para hacer toda la parte de dropshipping o lo que quiera hacer, y también todo lo que es inclusive integraciones con el RP o el sistema o el PIM al cual yo tenga, en el cual yo gestione mi catálogo, en el cual fuera el caso, ¿no? Entonces, dentro de esto me gustaría plantear ya una bajada, digamos, a un caso más práctico para entender, digamos, esto desde la óptica del retail en concreto, ¿no? Entonces, el caso es de Grupo Soma, es un grupo de retail de origen brasilero que hoy ya tiene más de 7 marcas en 186 tiendas, y el momento del estudio fue en 2017 y 2018 que se hizo. Ellos tenían un dolor muy concreto, que era justamente el quiebre continuo de stock, justamente por tener todo ese stock distribuido en las tiendas con poca profundidad de stock para cada uno de los productos. Entonces, ellos lo que plantearon como gran alternativa también, después ellos tenían una disociación entre la venta online y la offline, ¿no? Y lo que plantearon como alternativa es poder transformar a todas sus tiendas justamente en centros de preparación y el poder articular toda esa oferta de cara al cliente en cualquiera de los canales, ¿no? Entonces, un poco ellos entendieron en primer lugar que los drivers de compra estaban relacionados a la amplitud y profundidad, digamos, de su stock, el poder, digamos, el dejar de tener esos quiebres de stock, el entender, digamos, la disponibilidad de cara a los clientes y potenciales clientes en función de dónde estuvieran, y en relación a eso, obviamente, tener la información del cliente para entender cuál era su actividad online, cuál era su actividad offline, y justamente poder tomar decisiones inteligentes de negocios en base a eso, ¿no? Entonces, ellos tomaron una estrategia bien concreta, que era, por un lado, la descentralización del stock, el poder justamente hacer la preparación de todos estos pedidos en todas sus tiendas, además en el centro de distribución, la unificación de todo esto en una sola plataforma, tanto para la gestión de sus sistemas físicos como de su canal de venta online, y sobre todo la unificación de equipos, ¿no? Esos fueron los 3 grandes pilares que ellos fueron continuando. Obviamente esto llevaba una serie enorme de desafíos en donde ellos deberían justamente integrar stock por un lado, y tener lectura de stock en near real time de todas esas tiendas, de sortear la cuestión de la competencia percibida entre lo que era el canal físico y online, y también lo relacionado al comportamiento de los vendedores, ¿no? De poder transformarlos justamente en promotores. Otro gran punto en cuanto a desafío era cómo hacer para recuperar la venta de un producto que yo no tenía en el local, por ejemplo, pero que sí tenía en otro lugar, en mi centro de distribución, pero no perder esa oportunidad de venta. Y el otro gran punto era cómo articular la comunicación del cliente justamente en todos los puntos o canales en donde el cliente eligiera, ¿no? Y para dar una pauta, digamos, todavía había una gestión muy manual
de muchas de estas cuestiones respecto de la información y gestión de datos de los clientes, sobre todo en la capa física, y ahí fue donde se saltó, digamos, ese salto en términos de transformación digital. Entonces, después de haber implementado justamente toda esa dinámica, ellos vieron resultados muy positivos. Por ejemplo, vieron un pico enorme en términos de venta, justamente por no tener ruptura de stock, por poder tomar stock de venta de diferentes sucursales. Una vez que una sucursal se queda sin stock, se vendía desde la sucursal más cercana y si no desde el centro de distribución, pero siempre sin perder la venta. Tanto eso para lo que era el canal de su sitio web como de sus tiendas físicas. Entonces eso generó que en el evento masivo 2018 generara un pico de ventas muy grande. Eso también generó que cuando ellos analizaban la venta de los canales combinados, sumase más de un 20% de ventas justamente en esos periodos, por lo cual se terminó desmitificando esa cuestión de que los canales online y offline se canibalizaban entre sí, sino todo lo contrario. Que en realidad cuando se hacía converger justamente la venta de todos los puntos de contacto que elegía el cliente, se terminaba maximizando la venta porque se mejoraba en definitiva la experiencia. También hubo una mejora enorme en términos de cobertura a nivel logístico, el justamente no estar entregando desde un solo punto, sino de tomar el punto más cercano a donde el usuario estaba comprando y de poder articular justamente el envío entre tiendas y desde tienda hacia consumidor final. También lo que hizo fue justamente ampliar muchísimo la cobertura y eso se vio también impactado en una mejora del SLA, de los tiempos de entrega, de cara al cliente, en donde justamente podían generar dentro de la parte sudeste el 27% de los pedidos entre 1 y 3 días y para el resto del país el 19%, con una mejora considerable contra el año anterior. Entonces, para ir cerrando, lo que ellos percibieron justamente fue ese resultado en aumento de ventas, en mejora de la promesa de entrega de cara al cliente, el poder también realocar pedidos, justamente pudiendo utilizar el stock de todas las tiendas y de no perder esa venta, sino simplemente generar esa venta o tomar el stock desde otro punto. Justamente redujeron mucho la cuestión de ruptura de stock y eso inclusive también trajo otros beneficios relacionados a justamente el menor costo de reposición, dado a que tenían una mayor rotación y reposición justamente para todo lo que era la venta hacia los locales, digamos, ¿no? Entonces, eso era un poco el resumen de la charla. Espero que les haya servido para entender justamente cuál es la premisa del comercio unificado y cuáles son las potenciales ventajas justamente de aplicarlo. Nuevamente, yo soy Juan Echeverry, les dejo mi mail por si quieren contactarse, les agradezco mucho su tiempo y espero que les haya servido.